El inspector general Tarnak estaba experimentando lo que, según los humanos, sería un día para olvidar. Aunque no entendería esa expresión terrestre sino hasta bastante después. En el Centro Central de Conservación Estelar, la sirena de emergencia había estado chillando sin pausa por más de 6 ciclos solares. Lo cual superaba con creces el límite de paciencia de Tarnak, que solía agotarse en cuestión de minutos. Jefe, otra brigada de rescate ha abortado, informó la suboficial Lerna, con ese tono que se usa solo para anunciar catástrofes que empeoran en cadena. Ya van 5 solo hoy. Los 3 ojos principales de Tarnak parpadearon de forma asincrónica, reflejo de su agotamiento mental tras décadas de servicio en zonas de vida peligrosa interplanetaria. ¿Cómo que la perdimos? ¿Se esfumaron? No exactamente. Rehusaron acercarse siquiera a la estación de observación Carro. El capitán Trokeik de las Fuerzas de Contención Avanzadas envió un comunicado. Lerna sacó su dispositivo de datos y leyó con voz neutra: preferiría enfrentarme sin armadura a un gusano carnívoro de Neplok que meterme ahí con esas cosas. ¿Esas cosas? Repitió Tarnak, entrecerrando los ojos. Cachorros, jefe. Crías de garrafel rugidor. Tarnak se recostó en su silla biomecánica, la cual rechinó como si desaprobara todo lo que acababa de oír. Los garrafel eran considerados los cazadores más temibles del cuadrante exterior. Hubo sistemas solares que cerraron sus fronteras enteras por el simple rumor de que uno había sido visto en un satélite vecino. Ahora, 3 de sus crías estaban atrapadas dentro de una base científica inestable, al borde del colapso estructural. En lugar de parecer fieros, parecían unos bebés gigantes encerrados en un microondas cósmico con patas. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que esa estación se venga abajo? Menos de 20 horas, probablemente. Y menos aún si los pequeños siguen arañando las paredes del núcleo de contención como si fueran juguetes. En la pantalla de control, la imagen holográfica de la estación mostraba cómo sus niveles de presión, estructura y energía caían en picada. Las alertas brillaban como una feria intergaláctica en rojo furioso. Era casi cómico, las criaturas más letales del sector estaban atrapadas como si fueran mapaches en un garaje, y nadie se atrevía a sacarlos. Hay una alternativa, dijo Lerna con la voz templada por la duda. Tarnak levantó una ceja craneal. Podríamos solicitar la ayuda de un humano. El silencio fue inmediato, espeso. Como si la frase hubiera cortado el flujo del pensamiento colectivo. El inspector parpadeó otra vez, pero no por costumbre. Aquello fue más bien un reinicio del sistema cerebral. ¿Un humano? Repitió, como si las sílabas mismas tuvieran sabor a locura. Son famosos por tratar con especies agresivas. El año pasado uno convenció a un grupo de toros iracundos de sentar 4 a entrar voluntariamente en una nave médica. Tarnak recordaba ese reporte. Lo había archivado como fenómenos inexplicables, clase terrícola. No porque no creyera en ello, sino porque la carpeta de humanos dementes ya ocupaba varios servidores. Tráiganme uno. Pero que tenga licencia en manejo de fauna peligrosa. No quiero que acabe devorado por una cámara de noticias del canal Nebular. Ya tengo una opción, un tal Leo Marston. Experto en criaturas salvajes del planeta azul. Mientras Lerna iniciaba la transmisión con el que posiblemente era el individuo menos esperado para una operación de rescate interestelar, Tarnak se preguntaba si así terminaría su carrera, no con un juicio, ni con una misión fallida, sino con un humano haciendo lo impensable. La conexión demoró algunos minutos, atravesando al menos una docena de nodos de comunicación subespacial. Finalmente, la imagen se estabilizó. Apareció un hombre sentado frente a un tazón de lo que parecía alimento procesado en escamas. Iba en camiseta sin mangas y tenía el pelo revuelto. ¿Sí? Preguntó Leo entre cucharadas. ¿Ustedes son los del problema con los bebés monstruosos? Tarnak necesitó varios segundos para procesar que ese era el legendario domador de bestias salvajes. No ayudaba que la camiseta dijera, sobreviví al desierto de dragones, y solo me quedó esta cicatriz. Inspector Tarnak. Autoridad Superior de Conservación Estelar. Señor Marston, esta es una situación crítica. Tenemos a 3 crías de garrafel rugidor atrapadas en una estación de investigación que colapsará en horas.
Ningún escuadrón ha querido intervenir. Leo masticó lentamente y arqueó una ceja. ¿Garrafel? ¿Esos lagartos gigantes con cara de gato y más dientes que sentido común? Exactamente esos. Ajá, Leo dejó la cuchara. Bueno. He lidiado con cosas peores. Una vez tuve que sacar a una serpiente electromagnética de un reactor nuclear sin que me friera los riñones. Podemos intentarlo, pero necesito una cosa. ¿Qué cosa? Preguntó Tarnak, visiblemente tenso. Leo sonrió. Un bote de mantequilla de cacahuate. Confía en mí. Funciona con más especies de las que crees. Cachorros asustados, ¿eh? Comentó Leo mientras masticaba tranquilamente otro bocado. ¿Qué edad tienen? Según los relojes terrestres, unos 6 meses, respondió Lerna desde la consola. O sea, fase juvenil. Repletos de energía y mal juicio. Leo asintió mientras dejaba su tazón en la mesa y se acercaba a la pantalla de comunicación. ¿Y cuánto tiempo tenemos antes de que la estación se convierta en polvo cósmico? 17 horas hasta el colapso total, si tenemos suerte. Leo giró el cuello para mirar un dispositivo fuera de cámara, probablemente un reloj galáctico sincronizado. Estaré ahí en 12. Hizo una pausa breve y preguntó sin rodeos, ¿cuánto pagan? Tarnak quedó brevemente desconcertado. En toda su carrera, nadie había preguntado por la paga antes de hablar sobre las probabilidades de ser destripado por bestias interdimensionales. Remuneración estándar por intervención clase alfa, según los tratados de la Federación. Pero señor Marston, debo recalcar que estos seres han hecho retroceder a soldados que han combatido guerras planetarias. Leo ya se estaba levantando y caminando hacia un módulo lleno de equipo. Al abrirlo, se revelaron arneses, frascos, esferas de olor y varios objetos que parecían pertenecer a un adiestrador de mascotas con presupuesto militar. Sí, bueno. Ahí está el error común, dijo mientras organizaba su equipo. Los soldados ven garras y colmillos y se olvidan de que son bebés aterrados. La mayoría de estos bichos solo necesitan a alguien que no esté gritando ni disparando al primer movimiento. Tarnak tragó saliva. El humano seguía comportándose como si fuera a pasear al parque, no a una estación condenada llena de mini depredadores capaces de atravesar aleaciones reforzadas. Con el debido respeto, señor Marston, su especie tiene una cierta fama en la comunidad galáctica. Leo se detuvo a medio camino de empacar una cuerda fluorescente. ¿Qué tipo de fama? Tarnak hojeó sus notas, preguntándose cómo decir diplomáticamente que los humanos eran conocidos como lunáticos funcionales. Son la especie que domesticó a bestias salvajes y luego pensó que sería buena idea meter a una pantera en un departamento. Hay reportes de humanos que crían criaturas venenosas como pasatiempo decorativo. Leo soltó una pequeña risa, lanzando un bote metálico dentro de su mochila. Ah, esa reputación. Tiene sentido. ¿Cuál es su plan exactamente? Preguntó Tarnak mientras observaba que el humano empacaba algo que claramente era comida para mascotas. Leo alzó una botella con boquilla. Pulverizador de comportamiento. Mismo que uso con gatos que no dejan de subirse al refrigerador. Si eso no basta, intentaré refuerzos positivos, juegos, y si todo falla, carnada emocional. ¿Carnada? Comida fresca. Unos 25 kilos de proteína cruda deberían calmar los ánimos. No se puede estar enfadado cuando tienes el hocico lleno. Mientras el humano cerraba su bolsa con calma profesional, Tarnak lo observaba preguntándose si la valentía humana era en realidad una manifestación clínica de negación absoluta. El transporte llega en 1 hora, dijo finalmente. Y señor Marston, buena suerte. Gracias, inspector. Y no se preocupe por los depredadores alfa. Crecí en un lugar llamado Everglade, Florida. Esto es pan comido. La comunicación se cortó, dejando a Tarnak frente a la pantalla negra, preguntándose si acababa de firmar una orden de rescate o de caos. 12 horas más tarde, el carguero, Esperanza Moderada, descendía con precaución hacia el sector 7G. El capitán Silt, con más nervios que tentáculos, empezaba a pensar que el nombre de la nave era una forma peligrosa de optimismo. La estación Carro aún flotaba,
milagrosamente. Pero flotaba con una inclinación antinatural y explosiones de chispas que la hacían parecer el set de una tragedia espacial de bajo presupuesto. Controla nave terrestre, recibimos señal. La voz de Tarnak sonó por el canal común, cargada de esa ansiedad que se vuelve parte del tono de alguien que vive bajo estrés crónico. Mantengan al menos 50.000 clics de distancia hasta nueva orden. Leo observó por la ventanilla cómo los otros equipos se mantenían, a salvo, lo cual significaba estar estacionados en sistemas estelares vecinos. Entendido, comandante, respondió el capitán Silt, aunque sus tentáculos temblaban en los controles. Sin embargo, nuestro pasajero tiene otra idea de distancia segura. En la bahía de descenso, Leo ya se había enfundado en su traje de intervención ligera, ajustando su cinturón como quien se alista para una tarde de jardinería agresiva. Capitán, ¿qué tan cerca puede llevarme de la plataforma de acoplamiento? Señor Marston, esa bahía tiene advertencias en 47 idiomas. 3 de ellas consisten únicamente en la palabra no, escrita cada vez más grande. Sí, pero esas son para gente que no sabe lo que hace, replicó mientras se aseguraba una caja marcada con carnes secas premium sabor exoplanetario. A través de los ventanales, la estación carro giraba lentamente como si dudara entre colapsar o seguir fingiendo que aún tenía estructura. Nadie podía ver a los 3 pequeños Garrafel, pero todos sabían que estaban ahí dentro, creciendo más inquietos cada minuto. Todas las unidades, aquí el comando central, la voz de Tarnak resonó en la frecuencia general. El humano ha solicitado entrada inmediata a la bahía principal. Se recomienda mantener posición y preparar coordenadas de escape, por si acaso. ¿Coordenadas de salto de emergencia? Preguntó Leo con una ceja levantada mientras revisaba los niveles de oxígeno de su traje. Protocolo obligatorio al trabajar con tu especie, respondió el capitán Silt, con tono resignado. La última vez que un humano lideró una misión, acabó firmando un pacto de cooperación con una colonia de arácnidos del vacío. Tardamos medio ciclo estelar solo en procesar los informes diplomáticos. Leo se encogió de hombros mientras ajustaba su casco. Suena como una negociación productiva. Mientras la nave Esperanza Moderada se acercaba a la estación Carro, Leo percibía el creciente murmullo en los canales de comunicación compartidos. La noticia de que un humano iba a intentar el rescate había causado un efecto de avalancha. Ahora había observadores desde media docena de sistemas estelares, esperando ver si se trataba de una proeza o de un accidente retransmitido en vivo. Transportador a punto de llegar a la estación, anunció Silt, con un par de tentáculos nerviosos en los controles. Especialista Marston preparado para entrar en zona. Recibido, dijo Leo asegurando su mochila con una correa de velcro, ya caminando hacia la compuerta de descenso. Y capitán, cuando vuelva con los cachorros, quizá tengan algo de música lista. Nada estridente, preferiblemente algo clásico. ¿Música? Repitió Silt, desconcertado. Mozart sirve. O algo que no suene como una invasión Z. La bahía de acoplamiento de la estación Carro era justo lo que Leo esperaba de una instalación evacuada por pánico. Luces de emergencia bañaban los pasillos en un rojo alarmante, había herramientas y piezas flotando por la baja gravedad, y los muros estaban surcados de marcas que hablaban claro sobre el nivel de histeria previo a la evacuación. Marston ingresando a zona, anunció por el canal. Primera impresión, decoración muy industrial apocalíptica. Por favor, avance con cautela, pidió Tarnak por el comunicador. Última detección de los ejemplares juveniles fue en el nivel de aislamiento 7, también el nivel con más alertas activas. Leo consultó el mapa holográfico de su brazalete. El nivel 7 estaba cubierto de iconos que no dejaban dudas, calaveras, advertencias multilingües, y una caricatura de un ser humano siendo masticado con entusiasmo. Perfecto. Bajemos. Los pasillos estaban tenuemente iluminados, con zonas donde la energía ya no llegaba. Todo parecía diseñado por alguien con una fobia profunda a los espacios cómodos. Por cierto, inspector, ¿cómo terminaron esos pequeños en una estación científica? Hubo una pausa. Se estaban analizando los patrones sociales de los Garrafel rugidor. Buscábamos entender el motivo de su agresividad territorial. Leo se detuvo. Así que separaron a los bebés de sus progenitores,
para ver por qué los adultos se enfurecen cuando les tocan los bebés. Visto así, puede que haya sido un error estratégico. Leo murmuró algo entre dientes y siguió avanzando. Bien. Me aproximo al núcleo de contención. ¿Alguien ya tiene funcionando esos replicadores de comida? Esto va a requerir sobornos comestibles. La entrada al nivel 7 era, en términos visuales, una advertencia con esteroides. Puertas reforzadas cubiertas con advertencias, símbolos de peligro extremo, y hasta un cartel hecho a mano con un dibujo de palo siendo devorado por una masa de dientes. Especialista Marston, dijo Tarnak por el canal. Lectura térmica indica 3 señales a unos 30 metros tras esas puertas. Las pulsaciones indican agitación intensa. Leo examinó la cerradura, una bonita luz roja pulsante señalaba que el bloqueo estaba activo desde hacía horas. Define, agitados. Han perforado 3 capas de contención con sus garras. Las barreras estaban hechas para resistir ataques láser. Entonces, están en modo, bebé asustado con cuchillas. Entendido. Comenzó a anular la cerradura de seguridad. Las puertas se abrieron con un sonido sibilante, revelando un corredor que parecía haber sido remodelado por una tormenta con mal genio. Las luces de emergencia bañaban todo en rojo sangre. El aire tenía ese hedor metálico que deja algo con muchos dientes y pocos modales. ¡Ey, pequeños! Gritó Leo con tono alegre, como si llamara a un trío de cachorros desordenados y no a máquinas biológicas de matar en miniatura. No estoy molesto. Solo decepcionado. Y eso duele más. Hablemos de los agujeros que hicieron en las paredes, ¿sí? Un ruido reverberó desde el fondo. Empezó como un gruñido, evolucionó a un rugido descomunal y terminó con el sonido inconfundible de algún equipo costoso siendo desarmado de forma creativa. Eso sonó como un presupuesto desapareciendo, comentó Silt por el canal. Señor Marston, interrumpió Tarnak. ¿Está completamente seguro de su enfoque? Nuestros expertos en comportamiento recomiendan mantener máxima distancia y utilizar frecuencias disuasivas. Leo sacó una bolsita de carne curada de su cinturón. ¿Tus expertos son los mismos que pensaron que separar crías salvajes de sus padres era buena idea? No esperó respuesta. Cruzó el umbral de la cámara de contención. El lugar era inmenso, diseñado para albergar seres hostiles. Ahora estaba ocupado por 3 bestias que parecían el resultado de una colaboración entre el instinto de caza y una pesadilla alienígena. 3 pares de ojos brillaban al fondo, reflejando la tenue luz roja, como faros de advertencia que te observan antes de decidir si eres comida o amenaza. Leo inhaló hondo, se agachó lentamente, y sacó un juguete chirriante. Los jóvenes garrafel rugidor eran cada uno del tamaño de un vehículo de carga urbano, cubiertos por escamas negras opacas que absorbían cualquier atisbo de luz como si se alimentaran de ella. Sus garras, afiladas como bisturís, habían transformado las paredes reforzadas de la sala de contención en una exposición involuntaria de escultura agresiva. Sus cabezas tenían esa elegancia siniestra de los reptiles depredadores, alargadas y anguladas, con hileras de dientes cristalinos que reflejaban la luz de emergencia como joyas que preferirías no encontrar en la oscuridad. Cuando giraron al unísono para mirar a Leo Marston, sus ojos brillaron con esa chispa que solo proviene de adrenalina pura y malas experiencias. Son increíbles, dijo Leo con una sonrisa genuina. Y están completamente asustados, ¿verdad? El más grande de los 3, claramente el que llevaba el liderazgo por instinto, emitió un sonido que mezclaba amenaza y advertencia, un siseo grave que terminó en un gruñido gutural. Sus hermanos tomaron posiciones a ambos lados, formando una línea curva que cualquier táctico reconocerá como flanqueo básico de caza. En las frecuencias abiertas, alguien murmuró con incredulidad. El humano acaba de llamarlos increíbles, repito, le parecen adorables los destructores interplanetarios. Leo no respondió. En cambio, se agachó con suavidad, manteniéndose por debajo del nivel de los ojos de los garrafel. Escuchen, colegas, dijo con tono sereno. Este lugar va a colapsar en cualquier momento, y sinceramente, creo que ustedes merecen un entorno más estable, tal vez con luz natural, y sin alarma sonando cada 5 segundos. Los 3 lo observaban con una mezcla de confusión, tensión y curiosidad.
Las garras del más grande salían y entraban, como si sus patas rasgaran el suelo de metal por hábito o necesidad. Sé que parezco ridículo agachado, pero donde crecí teníamos animales llamados gatos. No tan distintos en actitud. Agresivos, desconfiados, pero en el fondo solo querían seguridad. Sacó lentamente un trozo de carne curada de su bolsa, un filete grueso con aroma intensificado por feromonas sintéticas, y lo lanzó con precisión al centro del triángulo que formaban los tres. Eso es comida, por si se lo preguntan, aclaró. Supongo que las raciones automáticas dejaron de funcionar en cuanto todo esto empezó a sacudirse. El más pequeño de los tres, tras vacilar unos segundos, se lanzó hacia la presa y retrocedió rápidamente. Probó un bocado, se tensó, y luego aflojó el cuerpo con una exhalación pesada. Leo detectó el cambio inmediato en su lenguaje corporal. El miedo empezaba a retroceder. ¿Cómo lo haces?, susurró Tarnak desde el canal privado. Sentido como un animal, respondió Leo, lanzando otro trozo de carne, esta vez más cerca de los dos grandes. No son armas con patas. Son niños grandes, abandonados y asustados. ¿A alguien le suena familiar? Durante la siguiente hora, Leo se acercó con paciencia quirúrgica, usando comida, calma, y una postura corporal relajada pero alerta. Hablaba todo el tiempo, como si estuviera en su patio con cachorros traviesos y no en una cámara blindada con tres entidades capaces de arrancarle la cabeza. El problema de ser el depredador alfa, les decía mientras extendía una mano para que el líder la oliera, es que todos esperan que estés en modo asesino todo el tiempo. Pero yo apuesto a que ustedes solo quieren un buen sitio para dormir y tal vez perseguir alguna luz rara por el suelo. Finalmente, el más grande le permitió tocarle el hocico. Sus escamas eran calientes, más de lo que Leo esperaba. Al acariciar la parte trasera de su cráneo, algo parecido a una oreja vibró levemente, y el enorme animal dejó escapar un sonido profundo, continuo, que no podía ser otra cosa que un ronroneo. Estaciones, aquí el capitán Silt, pueden confirmar que esa criatura acaba de ronronear. Son como felinos gigantes, dijo Leo, ahora rascando la cabeza de los tres, que se turnaban para empujarse unos a otros con los hocicos. Muy listos, muy sociales, y claramente extrañan a sus padres. Un nuevo temblor sacudió el lugar. Varias luces de alerta se encendieron simultáneamente. Leo las ignoró, pero el ritmo de los pitidos acelerados dejaba clara una cosa: quedaba poco tiempo. Se levantó lentamente. Muy bien, pequeños. Hora de conocer una nave espacial. ¿Les interesa una excursión? Los Garrafel lo miraron. No se lanzaron. No retrocedieron. Lo siguieron. Cruzar una estación moribunda escoltado por tres depredadores juveniles resultó, para Leo, asombrosamente parecido a pastorear patos enormes y dentados. Avanzaban detrás de él con esa devoción curiosa que los animales reservan solo para quien los trata con cuidado y autoridad. Centro de control, aquí Marston, dijo por el comunicador. Tengo al trío. Están bien. Me siguen como si esperaran premios y caricias. El silencio fue tan largo que Leo se preguntó si la señal había muerto. ¿Te siguen, voluntariamente?, preguntó Tarnak finalmente, con voz vacilante. Sí. Porque no les grité. No les disparé. No intenté gasearlos. Solo, les pregunté si querían un mejor lugar para estar. Y parece que respondieron que sí. Mientras caminaban, uno de los pequeños se desvió para oler un trozo de escombro flotante. Leo lo esperó pacientemente. La estación crujía. Las paredes vibraban. El aire olía a sobrecalentamiento y desesperación. Según la pantalla en su muñeca, quedaban tal vez 15 minutos antes de que la estación carro pasara de inestable a implosión espectacular. Vamos, amigos, dijo Leo con voz baja mientras retomaba el paso. Hora de pisar fuerte. Este sitio está empezando a doblarse como una silla mal armada. Como si el universo le quisiera dar la razón, una sección del techo colapsó con dramatismo justo delante de ellos, lanzando chispas y fragmentos a todo el corredor. Leo levantó el brazo como si fuera una señal de tráfico. No se preocupen, eso fue solo decoración dinámica.
Los tres cachorros se detuvieron, olfatearon el aire, y luego siguieron a Leo sin dudar. En cuanto una ráfaga de chispas cayó del techo, los tres jóvenes Garrafel dieron un paso más cerca de Leo Marston, colocándose alrededor de él como una unidad protectora improvisada. Al parecer, la jerarquía de la manada estaba clara, él era ahora su figura de referencia, y eso incluía protegerlo de techos colapsando. Marston, la voz de Silt crujió en el canal con una mezcla de tensión y urgencia. Los sensores detectan múltiples fracturas avanzando hacia tu posición. Necesitas moverte. Ahora. Estoy en ello, respondió Leo, apretando el paso. Pero tenemos un problema de ritmo. Los cachorros lo seguían, sí, pero con el entusiasmo disperso de niños hiperactivos en un museo, olían todo, arañaban paredes, se revolcaban entre sí y se detenían a inspeccionar cada nuevo chasquido estructural como si fuera una invitación al juego. Llamó Leo al mayor, que había empezado a raspar un panel suelto. Concéntrate, colega. Redecorar puede esperar. Y entonces se le ocurrió una idea que, más tarde, definiría como genial o catastrófica, aún sin decidir. Rebuscó en su mochila y sacó un pequeño artefacto plateado que, si uno lo miraba sin contexto, se parecía peligrosamente a un silbato para entrenamiento canino. Atención a todas las unidades, anunció por la frecuencia general. Procederé a ejecutar una maniobra de evacuación acelerada. Método, no estándar. ¿Qué clase de maniobra? Preguntó Tarnak, aunque su tono dejaba claro que no quería saberlo. Leo sopló el silbato. No hubo sonido audible, pero el efecto fue inmediato. Los tres Garrafel juveniles se enderezaron como soldados entrenados, sus ojos fijos en Leo como si él acabara de activar un protocolo sagrado. Perfecto, dijo con media sonrisa, echando a correr. Síganme. Lo que sucedió después se convertiría en material obligatorio de estudio en facultades de xenobiología avanzada. Los tres Garrafel, considerados entre los depredadores más temidos del cuadrante sur de la galaxia, siguieron a Leo por los pasillos destrozados como si fueran un escuadrón canino entrenado. Igualaban su velocidad, respondían a sus señales manuales y no se desviaban ni un milímetro. ¿Alguien está viendo esto?, exclamó una voz incrédula en la red general. Confirmen visual, ¿esos carnívoros interplanetarios están marchando en formación? No es entrenamiento, jadeó Leo, esquivando un conducto roto. Es estructura social. Asumieron que soy el alfa. Esto es comportamiento de manada, no obediencia forzada. ¿Manada?, repitió Tarnak, visiblemente conmocionado. ¿Me estás diciendo que los colmillos letales tienen organización jerárquica cooperativa? Comandante, los depredadores inteligentes entienden más que matar. Saben trabajar juntos. Solo necesitan una razón. El muelle de abordaje apareció ante ellos, lleno de marcas de batalla y metal doblado. La Esperanza moderada flotaba justo fuera del perímetro, con su rampa abierta y motores en espera. Silt debía estar con tentáculos en los controles, listo para huir al primer zumbido peligroso. Centro, aquí Marston, anunció mientras corría. Nos acercamos con pasajeros. ¿Pasajeros?, repitió Silt, sin aire. ¿Estamos llamando así a los monstruos ahora? Subirlos a bordo fue un ejercicio de creatividad. Aunque confiaban en Leo, el interior de la bodega de carga los puso tensos. Él resolvió la situación con una mezcla de snacks, gestos relajados, y lo que describiría como entusiasmo contagioso con un toque de locura profesional. Mis estimados, es un vehículo estelar, les explicó mientras entraban. Cueva moderna, viaja por el espacio, temperatura perfecta, gravedad agradable, y sin paredes que se desmoronan. Tras olfatear y explorar, los cachorros se acomodaron en el centro del compartimento, formando un círculo alrededor de Leo. Al parecer, su nuevo alfa necesitaba protección incluso durante el despegue. Marston al mando, dijo por el canal mientras la nave se alejaba de la estación moribunda. Pasajeros asegurados. Todos vivos. Todos relajados. Procediendo al punto de descenso. ¿Destino final confirmado?, preguntó Tarnak. Leo rascaba distraídamente detrás de la cabeza del mayor, que emitía un suave zumbido de satisfacción.
Supongo que tienen algún planeta donde puedan reunirse con su familia. Un lugar seguro. Hubo una pausa tensa. Los adultos fueron reubicados, dijo Tarnak finalmente. Sistema Kappa Velorum. Estándar de seguridad para estudios. Leo dejó de acariciar. Los cachorros lo notaron. 3 pares de ojos se clavaron en él con alerta silenciosa. Déjame entender esto, dijo con voz firme, pero gélida. ¿Separaron a bebés de sus padres para estudiarlos? ¿Los enviaron a otra estrella? ¿Y ahora están sorprendidos de que estén traumatizados? Fue decisión del Alto Consejo de Investigación, intervino Hai, un subcomandante que había estado callado hasta ahora. Voy a necesitar las coordenadas exactas. Estos 3 se van a casa. En la bodega, los jóvenes Garrafel lo miraban con lo que, en cualquier otra especie, se llamaría esperanza. Su nuevo líder estaba decidido a llevarlos de regreso. El planeta de reubicación, según las bases de datos, era funcional pero sin alma, atmósfera estable, vegetación adecuada, y un paisaje tan aburrido que parecía haber sido diseñado por un comité que nunca había salido de su oficina. A todas las unidades, anunció Leo mientras descendían. Llegando a zona de reencuentro. Prepárense para la parte emocional, o peligrosa, o ambas. Los 3 cachorros se agolparon en la ventana, emitiendo chirridos suaves. A través del sistema de ventilación ya podían oler el entorno, y algo en ellos se agitaba. Reconocían el olor. Comandante, dijo Leo mientras se preparaba. Han estado separados por meses. Me preocupa más que los adultos estén rotos por dentro, no que sean hostiles. Los adultos son más grandes, recordó Tarnak. Y más agresivos. Sí, pero yo tengo una botella de spray, y 2 décadas tratando con criaturas que muerden los muebles cuando están tristes. Veremos qué pasa. 30 segundos después, la compuerta se abrió. Y lo que ocurrió a continuación, nadie en la nave olvidaría jamás. Leo Marston descubrió que los Garrafel adultos no eran simplemente imponentes, eran la definición viviente de lo sublime, como un volcán en erupción que también te abraza. Las 2 enormes siluetas emergieron del bosque cristalino con la fluidez de predadores perfectos, y la intensidad emocional de padres que habían vivido demasiado tiempo sin saber si sus crías seguían vivas. Eran al menos 3 veces más grandes que los juveniles, recubiertos por las mismas escamas de sombra absoluta, pero marcados por cicatrices que hablaban de sobrevivencia, batallas ganadas y un estatus no discutido en la cúspide alimentaria del sistema. Muy bien, murmuró Leo al salir con los 3 jóvenes tras él, guiándolos con una mano mientras la otra colgaba cerca de su cinturón. Nada de peleas de territorio hoy, por favor. Solo abrazos. Los adultos se detuvieron a unos 50 metros. Sus ojos se clavaron en los cachorros que caminaban detrás de ese extraño bípedo como si fuera un viejo amigo. Por un instante, el tiempo pareció entrar en pausa. Incluso el viento dejó de moverse. Todo el universo parecía estar observando. Y entonces, el más pequeño de los cachorros chilló con un sonido que no tenía nada de amenazante y salió corriendo hacia sus padres. Lo que siguió fue conmovedor. Si uno puede decir eso sobre criaturas del tamaño de un tanque de guerra. Los adultos descendieron sobre sus crías con una mezcla de ternura animal y revisión exhaustiva. Los olfatearon, los inspeccionaron, los empujaron con sus hocicos y los rodearon con sus cuerpos, confirmando una por una todas las respuestas instintivas, vivos, bien alimentados, sin fracturas, no heridos, solo asustados. Aquí comando, dijo Silt por la radio, sin disimular su confusión. ¿Confirmamos visual? Esos monstruos están acurrucándose. Vínculo familiar, explicó Leo, observando el reencuentro más intenso que había presenciado en su vida. Comportamiento social. Completamente normal en especies con inteligencia emocional desarrollada. Sorprendente, ¿no? Y entonces los adultos lo miraron a él. La forma en que se acercaron, lentos, deliberados, sin mostrar ni amenaza ni sumisión, debería haberle helado la sangre. Leo sabía bien lo que esas criaturas podían hacer. Sabía que, si lo deseaban, ni sus huesos quedarían enteros. Pero no lo deseaban. En lugar de eso, el más grande bajó la cabeza,
y presionó suavemente su cráneo blindado contra el hombro de Leo, como si estuviera diciendo, gracias, con un idioma que no necesitaba palabras. Leo alzó la mano y rascó detrás de una placa ósea curva. No hay de qué, colega. Hicieron buenos chicos. Deberías estar orgulloso. El rugido que emergió de la garganta del Garrafel adulto no fue amenaza ni advertencia. Fue profundo, envolvente, con una carga emocional tan intensa que ningún micrófono pudo clasificarlo. Solo se sintió. Comando, susurró Tarnak. Los adultos muestran algo parecido a gratitud. ¿Sorprendido?, replicó Leo con una sonrisa tranquila. Los Apex no dejan de ser personas. Solo que con más colmillos, menos diplomacia y una lógica directa. Mientras la familia entera se acomodaba entre sí, el más joven volvió hacia Leo, se le acercó con paso suave, y, para sorpresa de todos, tomó su mano con la boca. Con cuidado. Sin aplicar presión. Solo, sujetándola. Un gesto que cualquier etólogo del universo reconocería como afecto y reconocimiento. Leo se agachó, acarició su cabeza y susurró. Cuídense. Y traten de mantenerse alejados de científicos aburridos por un tiempo, ¿sí? De vuelta en la esperanza moderada, la atmósfera era más ligera. La misión había terminado. Contra toda lógica, contra todos los protocolos, había funcionado. Leo se dejó caer en el asiento del pasajero con la serenidad de alguien que acababa de pasear a 3 terremotos con patas y había sobrevivido. Una última pregunta, dijo Tarnak por el canal privado. ¿Cómo sabías que iba a salir bien? Leo se quedó pensando mientras miraba por la ventana cómo el planeta se encogía en la distancia. Verás, comandante, en toda la galaxia, creen que los humanos somos o valientes hasta la estupidez, o simplemente lunáticos. Pero la verdad es más sencilla que eso. ¿Cuál es? Entendemos algo que muchos olvidan, dijo Leo, sin apartar la vista de las estrellas. No importa cuántos dientes tenga, cuán peligrosa parezca, o en qué planeta haya nacido, cada criatura empezó siendo el bebé de alguien. Y cada padre, ya respire nitrógeno o fuego, ya tenga tentáculos, alas o garras, solo quiere a sus hijos a salvo. Silencio. Y entonces Leo añadió, casi como un suspiro. Una vez que recuerdas eso, lo demás, son detalles. Meses después, el informe, Incidente Carro, se convirtió en lectura obligatoria en la Academia de Conservación Estelar. El archivo fue clasificado en una nueva categoría no oficial, los humanos siguen desafiando la lógica. En algún lugar del borde exterior, en un planeta sin grandes méritos geográficos ni económicos, una familia Garrafel rugía suavemente mirando las estrellas, recordando al extraño bípedo que los había reunido. Marston, dijo Tarnak por la línea segura. ¿Te interesan otras misiones de rescate absurdamente imposibles? Leo sonrió. Comandante, crecí en una civilización donde la gente convive con tiburones decorativos y serpientes venenosas como si fueran peces de colores. Si tienes otra locura, soy tu hombre. Y mientras Tarnak actualizaba el registro de capacidades humanas, por primera vez se preguntó seriamente. ¿Y si la especie más peligrosa de la galaxia no era la que tenía colmillos? ¿Y si era la que miraba a las criaturas con colmillos, y pensaba, apuesto a que puedo enseñarles a sentarse? El universo, sin duda, acababa de volverse mucho más interesante. En los registros oficiales, lo ocurrido en la estación Carro se etiquetó como Operación de Rescate CR-47A. Un código frío y funcional que no decía nada sobre lo que realmente pasó, que un humano armado con paciencia, carne seca y sentido común, logró lo que docenas de escuadrones tácticos no se atrevieron ni a intentar. Pero fuera de los informes, en los rincones donde se comparten historias que aún logran sorprender, Leo Marston se convirtió en leyenda. No por haber domado a bestias colosales, sino por haber entendido algo que la mayoría había olvidado, que incluso los colmillos más temidos del universo pueden pertenecer a un hijo asustado. Que la empatía, aunque no esté en los protocolos de emergencia, sigue siendo la herramienta más poderosa que existe. Las grabaciones del momento en que los Garrafel adultos reconocieron a sus crías y mostraron lo que solo podía interpretarse como afecto genuino recorrieron toda la red galáctica. Algunos lo vieron como una anécdota curiosa. Otros, como una anomalía.
Pero para quienes prestaron verdadera atención, fue una revelación. En los meses siguientes, se reescribieron manuales de contención. Se propusieron nuevos protocolos centrados en la conducta social y emocional de especies clasificadas como peligrosas. Y por primera vez, las palabras trauma y vínculo aparecieron en los informes sobre fauna interplanetaria. Leo nunca buscó fama. Volvió a la Tierra por un breve tiempo, atendió conferencias, ignoró entrevistas, y luego desapareció de nuevo en los bordes inexplorados del mapa estelar. Decían que lo habían visto hablando con un enjambre de criaturas telepáticas en un cinturón de asteroides. Otros aseguraban que lo contrataron para convencer a una colonia de bestias marinas a abandonar una luna en peligro. Lo cierto es que Leo Marston se convirtió en el tipo de mito que hace que incluso los burócratas más rígidos mantengan una ficha abierta con su nombre, por si acaso. Y en algún mundo remoto, en un valle sin nombre rodeado de silencio, una familia garrafel todavía se reúne al caer el sol, mirando el cielo nocturno. Cuando una nave pasa dejando su estela, los cachorros, ahora jóvenes adultos, la siguen con la mirada. Uno de ellos, el más pequeño, emite un suave sonido de recuerdo. No rugido. No alerta. Solo, nostalgia. Porque, al final, no se trataba de domar monstruos. Se trataba de recordarle al universo que, por muy vasto y aterrador que sea, aún hay lugar para la ternura, el instinto, y sí, para una buena palmada detrás de la oreja. Con el tiempo, otros intentaron replicar lo que hizo Leo. Algunos tuvieron éxito. Otros aprendieron, con humildad, que no basta con imitar sus acciones. Lo que marcó la diferencia no fue una táctica, ni un dispositivo, ni un protocolo. Fue la forma en que miró a aquellos seres, no como amenazas, sino como vidas. Quizás ese fue su verdadero legado. No una técnica, sino una forma de ver. Una idea simple pero revolucionaria, que la compasión puede cruzar especies, que el respeto puede domar al miedo, y que incluso en los rincones más oscuros del universo, una criatura asustada solo necesita que alguien se arrodille, extienda la mano y diga, estoy contigo. Y mientras las estrellas seguían girando y las historias se convertían en leyenda, una verdad quedaba clara, el universo nunca volvería a ver a los humanos, ni a los monstruos, de la misma manera.